Túpac Katari y Bartolina Sisa, luego de controlar gran parte del altiplano norte, lograron congregarse en el Alto de la Paz, con alrededor de 40.000 indios, quienes procedieron a cercar la ciudad en marzo de 1781. Quedaron encerradas alrededor de 20.000 personas, entre españoles, criollos mestizos e indígenas, bajo las órdenes de Sebastián de Segurola. Vengo desde Sica. El gran Maico Túpac Katari está camino a Choquiago. Va a cerrar la ciudad. ¿No te has vuelto loco con el cansancio? Y otra cosa. El gran Maico Túpac Katari ha ordenado sumarse a la gran rebelión hasta acabar con los blancos. El momento ha llegado. Hermanos, vamos al pueblo a expulsar a todos esos caras y enunciemos a todas las comunidades y a todos los ayllus para que se reúnan en la plaza principal del pueblo. ¡Vamos! 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 Hermano, iré al norte, a las nacientes del río Choqueyapo. Ahí armaré una represa, y cuando esté llena, la soltaré sobre la ciudad. Julián Túpac Katari, ahora Choqueago está a tus pies. Los cercaremos hasta que se vayan o mueran de hambre. Hermanos, ya escucharon. Nos quedamos aquí. Armen el campamento. Monten guardia. Nadie sale ni entra sin nuestra autorización. Tú comandarás el lado oeste y parte norte de ciudad. Gregorio construirá las represas en parte norte, a Chocalla. Los de Arama en parte sur, Pampajasi. Chinchaya y los yungas quedarán bajo mi mando y ocuparemos el lado este. Chuquicamani, mandemos una carta a Segurola, en la cual le comunicamos que los indios no se irán hasta que el último de los españoles se vaya rumbo al Perú y de ahí a España, dejando atrás todo lo que nos han robado. Hijo, la comida que hemos traído no va a alcanzar para el invierno que se acerca. Además, necesitaremos más hombres. Manda mensajeros a todos los ayllus, hombres y mujeres, y todos los que estén dispuestos a luchar. Deben estar aquí. Caso contrario, serán declarados traidores.
Dominus vobiscum. Que el Señor esté con ustedes. Y Jesús le dijo a sus seguidores: tomad y comed todos de él, que este es mi cuerpo, que será dejado por vosotros. Hermanos, con nuestras manos, con lo que tengamos, vamos a la lucha. ¡Hayaya! 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 El único movimiento que podía generarse entonces era una rebelión. La situación era tan álgida, la situación era tan cruda, que se necesitaba una persona que rompa, que radicalmente, digamos, cuestione esos elementos y pueda llevar a la gente con entusiasmo, con fuerza, con dinamismo, a adoptar una serie de posiciones que ayuden a transformar esa situación. El único momento para poder socializar estas ideas liberadoras fue el momento de la Cuilico, donde Juliana Pazza prácticamente impostaba la voz con falsetes como el Chuta. Han visto que el Chuta no tiene una voz clara, entonces ese impostamiento era su voz socializando estas ideas. Túpac Katari, aun cuando tenía mestizos y población de origen negra y africana y logró contactos políticos con estas poblaciones, era muy reacio, digamos, a tratar con los criollos. Incluso tenía un rechazo, digamos, a poder articular con ellos. Y de ahí se surgen como dos interpretaciones. Habría habido el Túpac Amaru que era más político, más amplio, y habría habido un Túpac Katari que hubiese sido más cerrado, más radical. Y de ahí surgen a veces interpretaciones y a veces actitudes políticas erradas, porque algunos valoran al uno y otros al otro. ¿Por qué había esta diferencia? Simplemente por hechos políticos, porque Túpac Amaru era un noble, y los criollos tenían mayor posibilidad de acercarse a ese noble y de aceptarlo incluso como líder, cuestión que no era el caso de Túpac Katari. Si todo el mundo indígena estaba degradado, si incluso el noble era tratado, digamos, con cierta distancia, ¿cómo hubiese posible que las élites criollas y el criollo común hubiese podido aceptar, coordinar o ponerse bajo las órdenes de un indio del común que era Túpac Katari? Solamente el término de Katari prácticamente infundía energía. Dentro de lo que vendría a ser nuestra cosmovisión andina, es que el término Katari es fuerza, chama, camasa. Entonces, eso es lo que infundía, ese simbolismo. Si bien no ha sido un político como actualmente conocemos los políticos, con propuestas falsillas, con propuestas demagógicas, él lo que ha hecho es entrelazar las propuestas liberadoras con las propuestas o lo que vendría a ser la parte simbólica religiosa. Es así que empieza a dar fuerza a sus tropas. Esto es importante porque a veces se pone, digamos, a Túpac Katari como símbolo, digamos, de radicalidad absoluta, y no como lo que era, un hombre político que también tuvo la flexibilidad necesaria. Por ejemplo, a pesar de Túpac Katari de tener en cuenta que los criollos estaban contra él, aceptó, digamos, ciertos elementos y los utilizó porque eran importantes para manifestar su predominio y para poder manifestar, digamos, el poder que él necesitaba.
Túpac Katari también montó caballo, no dijo esto es de los españoles, yo no lo utilizó, se vistió incluso como noble en ciertos momentos, aceptó, digamos, que a Bartolina Sisa la llamaran la Viseina, o sea, hacía misa, por ejemplo, hizo misa católica, digamos, tanto para sus tropas como para los otros, o sea, tuvo la flexibilidad necesaria, importante para el éxito de una cuestión política, condicionada, por supuesto, en las situaciones concretas que había en ese momento. Situaciones concretas que también le ordenaban degollar a algunos criollos, eliminar a algunos sacerdotes, etc. Entonces, de ahí no se tiene que sacar, digamos, un modo de elección. Se tiene que sacar la lección de que el dirigente político, el líder, está obligado de actuar en las circunstancias y de acuerdo a las circunstancias concretas. Los aspectos que han incurrido en su derrota de Julián Apaza fueron muchos, pero los principales mencionaremos que los mandatos, las proclamas que tenía el Estado colonial, infundiendo miedo a una sociedad indígena. El poder de Túpac Katari era un poder descolonizador. Hubiese generado una realidad nueva, porque ya vemos, Túpac Katari no era una persona como se piensa actualmente, como piensan algunos activistas, que hay que volver atrás. Él no pensaba volver atrás, sino agarrarlo del momento con el resguardo que uno tiene detrás, incluso y prefigurar lo que va a venir adelante. Hubiese sido moderno en el sentido común y general de la palabra. No hubiese sido una cuestión de buscar la cosmovisión, buscar los relativos, sino ubicarse en el momento. Eso lo tenemos. Túpac Katari no privilegiaba las armas locales, digamos, de que era posible utilizar las armas a pólvora, que eran pocas en ese momento, digamos, lo hizo y lo hubiese hecho más. Ha sido perseguido, atrapado y llevado como preso Julián Apaza o Túpac Katari por Pedro Domingo Murillo, con 1000 hombres. Entonces son los aspectos que han llegado a mermar estos momentos de estas ideas liberadoras. Si las tropas de Túpac Katari hubiesen tenido más armas, si las tropas de Túpac Katari hubiesen tenido el conocimiento más pleno de la estrategia del enemigo que tenían que enfrentar, si se hubiese podido salvar esos elementos materiales, la situación hubiese sido totalmente diferente. A ello van cosas que a mi modo de ver son secundarias. Hubo traición en las tropas de Túpac Katari, pero la traición es el discurso ardid que funciona cuando ya hay debilidad, cuando la gente ve que algo se está perdiendo. Entonces, hubo desmovilización por otros aspectos. Los indígenas también tenían que trabajar, lo vemos en los bloqueos actualmente. Es difícil mantener un bloqueo largo tiempo cuando llega la época de siembra o cuando llega la época de poder cosechar. Entonces, era difícil mantener toda una tropa que atesorizó a los españoles en situaciones donde económica y materialmente había que solucionar esos problemas. El momento que lleguen a juntarse las 4 extremidades más la cabeza que ha sido mutilada, ese momento va a ser el pacha del indio, dice. No ha pedido perdón, ni se ha entregado fácilmente. No ha pedido perdón. ¿El por qué? Porque no reconocía su mismo Dios, no reconocía a su mismo Dios, no reconocía a sus mismas autoridades, no reconocía sus normas, sus leyes y sus conductas de los españoles. ¿Por qué iba a pedir perdón? Es por esta razón que nosotros decimos la lucha continúa. La lucha va a continuar hasta que llegue el pacha del Jaca Collana. Solamente puede haber liberación plena con integridad. Y la integridad es algo que la colonización busca, digamos, pervertir en las personas colonizadas. Y es lo que tenemos actualmente. O sea, en la medida que recuperemos nuestra integridad, contribuimos a tener una plena liberación y a transformar Bolivia. Entonces, esa integridad es uno de los mensajes principales de Túpac Katari. Segundo, que sea lo que sea la cuestión, sea cual que sea, digamos, el desenlace de una lucha, esa lucha persiste. La frase que se le atribuye a Túpac Katari: hoy día ustedes me matan, pero mañana volveré y seré millones. Entonces significa que hay toda una proyección. Esa proyección tiene que adecuarse a épocas diferentes. Estamos viviendo épocas diferentes. Ahora la discriminación racial ya no es como era antes. Ahora el indígena tiene posibilidades múltiples de acceso a la educación, al control, a la utilización de los recursos contemporáneos.
se están dando modelos políticos diferentes, el indígena está jugando roles importantes, digamos, en esferas políticas. Nuestro presidente es de origen indígena, por ejemplo. Se dan cosas impensadas antes, pero se ve también que hay mucho por culminar, mucho por concluir. Y agarrar el mensaje de Tupac Katari, no solamente en cuanto a una inteligencia política, una radicalidad guerrera, sino también en cuanto a una integridad moral, es algo que nos va a ayudar a todos a culminar lo que se quería, la liberación plena de este país. Bartolina. Bartolina. ¿Dónde te han llevado? Después de 109 días, las tropas de españoles lograron entrar a la ciudad, atacando por sorpresa al ejército de Katari. Finalmente, fue apresado al ser traicionado por uno de sus colaboradores y, una vez juzgado por las autoridades españolas, fue condenado a muerte y ejecutado en Peñas el 15 de noviembre de 1781.